Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Bastilian. Como veis, hoy un nuevo encuadre. No sé si será este el definitivo, pero ha cambiado un poco el setup y no sé bien cómo colocar las cosas. Así que nada, bienvenidos al nuevo setup, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo de Skull Tales. Ha sido una decisión difícil, a ver cuál de las fases empezábamos. Finalmente he decidido empezar por la fase de travesía, porque quizás era la más diferente, la más especial y la que quizás genera más dudas por lo diferente que es. Así que vamos con esa fase de travesía. Como sabéis, la campaña, como ya expliqué, se estructura en tres fases distintas: la fase de puerto, la fase de travesía y la fase de aventura. La campaña principal vamos a empezar directamente en la fase de aventura, pero normalmente va a ser fase de travesía, fase de aventura y finalmente la fase de puerto. Así que también tiene sentido empezar por esta fase de travesía. No me enrollo más, vamos a ver cómo se juega esta fase de travesía y nos vemos enseguida. Pues vamos a empezar este tutorial de la fase de travesía. Es una fase que de entrada da un poco de respeto, porque parece que va a ser más complicada de lo que realmente es, pero veréis enseguida que si tenéis la parte final del manual donde tenéis la secuencia de juego y tal, realmente no es para tanto, pero sí que es verdad que no hay ningún otro juego que tenga una fase parecida a lo que es esta fase de travesía, y entonces os puede costar un poquito, ¿vale? En comparación con la fase de aventura, que como ya veremos en un futuro vídeo, es una fase entre comillas un poco más convencional, ¿no? Pero ya os digo, también es una fase, esta fase de travesía, que hace el juego un poquito interesante, ¿no? Porque un poquito interesante en el sentido de que es diferente. Ya sabéis que a mí lo diferente me gusta. Entonces, os voy a comenzar explicando un poquito lo que veis. Tenemos el tablero general, el mapa del Caribe, por donde nos vamos a ir moviendo. A un lado del tablero tenemos las cartas de evento. Tenemos nuestro barco, que aquí, como veis, tenemos la parte de abajo del barco donde tenemos las provisiones y todo, y una serie de salas. Y tenemos la parte de arriba del barco donde tenemos otros spots donde vamos a poder colocar para hacer acciones, ¿vale? En este sentido es un poco colocación de trabajadores, después veremos. Aquí tenemos este tablerito pequeñito, son tableros separados, en el que tenemos la moral de la tripulación y tenemos la confianza de cada uno de los piratas. Esto es importante porque si en algún momento la confianza de uno de los piratas supera a la moral es una cosa que generalmente va a ir bajando, hay formas de recuperarla, y la confianza de los piratas va a ir subiendo. También hay cosas que lo pueden bajar. En el momento que un pirata suba por encima de la moral de la tripulación, va a poder hacer un motín y quitarle la capitanía al capitán actual. Entonces es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo del capitán, si es que no quiere perder la capitanía de este barco, ¿no? Y por otro lado tenemos este tablero, que es el tablero para los abordajes, que veremos más bien al final del vídeo. Es otra cosa que os digo, el tema de los abordajes quizás es un poquito diferente también, pero os lo voy a explicar y lo vamos a entender súper bien, ya lo veréis. Entonces tenemos una primera fase previa, que es, digamos, el setup de la fase de travesía. La fase de travesía normalmente será lo primero que haremos en las aventuras. Sí que es verdad que el primer paso de la campaña del juego base comenzamos directamente en la fase de aventura, pero normalmente vamos a empezar en la fase de travesía, vamos a buscar la isla a la que tenemos que ir y vamos a empezar la fase de aventura y finalmente la fase de puerto. Entonces, básicamente la fase de travesía es que vamos a pillar nuestro barco, nos vamos a ir moviendo por el mapa y vamos a ir mirando las islas que tienen estos marcadores de objetivo. Cuando veremos después cómo se revelan, cuando revelemos estos marcadores de objetivo, tenemos que buscar el 1. El 1 es la isla que estamos buscando. ¿Qué islas son las que van marcadas con los marcadores de objetivo? Pues lo veremos en la preparación de la partida, que nos marcará qué islas tenemos que indicar. Después de esa fase previa, digamos, de hacer el setup del mapa, vamos a tener las rondas propias de la fase de travesía. Una cosa, deciros que tenemos la definición del barco de la fase de aventuras, digamos, de la campaña principal, que nos determina cómo tenemos que configurar aquí el barco. El barco pues, tiene un nivel de velas, tiene un nivel de bodega, que marcamos con este contador, con el que indicaremos también el daño. Después lo veréis, el daño pues lo marcaremos para la derecha. Y esto nos lo va a determinar en la campaña, en el momento que estemos, o si cambiamos de barco, o si mejoramos el barco, y vamos a tener una ficha en la que vamos a ir escribiendo el estado en el que está el barco. Igual que tenemos la ficha en la fase de aventuras, que ya veréis que vamos a ir rellenando al final de las fases de aventuras, pues también tenemos que ir rellenando el estado del barco.
Entonces, en esta fase de travesía tenemos en primer lugar la ronda de singladura, que es como la primera fase de mantenimiento del juego en el que vamos a hacer avanzar el día, que va a ser básicamente avanzar el reloj. Cuando giremos el reloj totalmente, fijaros que tenemos fases de día y tenemos el 5 y el 6 que es de noche. Esto es importante, porque hay algunas cosas, algunos efectos del juego que van a ser relevantes. Va a haber un momento en que vamos a volver al 1, y esto significa que ha pasado un día completo. Cuando esto pase, el capitán tendrá que descartar de la bodega una ficha de provisiones, ¿de acuerdo? Para poder alimentar a la tripulación. Si no lo hiciera, tendría que tirar un dado de 6 y el número que le salga son puntos de moral que pierde la tripulación. En cualquier momento, el capitán puede descartar una ficha de ron para tirar un dado de 6 y ganar lo que salga en moral. Pero solamente lo puede hacer una vez por jornada. Es decir, una vez hemos pasado la ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esto cómo lo marcaremos? Pues por ejemplo, cuando usemos una ficha de ron, la ponemos aquí al lado del reloj y indicamos que en esta jornada lo hemos usado. Cuando pasemos del 6 al 1 otra vez, pues quitamos la ficha de ron aquí para ver que tenemos disponible la acción de usar el ron. Después del tema de la jornada, pues vamos a aumentar la suciedad del barco, que se indica en este indicador de aquí. Entonces, si no tenemos la ficha, la colocamos en el 1. Si ya la tuviéramos, la subimos al 2. Si tuviéramos la suciedad al máximo al 3, no la aumentaríamos, pero perderíamos uno de moral para la tripulación, con lo cual hay que tener mucho cuidadito con esto. Y si tuviéramos los personajes en el barco, colocados de cualquier forma, los tendríamos en este momento, los recogeríamos a los dormitorios, todos aquí. Excepto los grupos de piratas, que son estas fichas, que se quedarían donde estuvieran. Los grupos de piratas representan es un grupo de piratas que van a ir haciendo cosas en el barco, que se van a ir cansando, se pueden herir, etcétera, etcétera. En este momento, ya os digo, volverían los personajes, pero los grupos de pirata se quedarían donde estuvieran. Los grupos de pirata, como veremos después, los va a mover el capitán. Entonces, justo después de esto, los piratas, va a empezar el capitán, se va a colocar, imaginaos que este es el capitán, pues se van a colocar donde consideren. Después veremos los puestos uno a uno, no os preocupéis. Y entonces, en orden descendente de moral, ¿vale? Que tenga la moral más alta en este momento, pues se va a ir colocando. He dicho moral, pero confianza, ¿vale? A lo mejor en algún momento digo moral, pero tened en cuenta que siempre es confianza, ¿vale? Porque la moral es lo de todos los piratas, o sea, el conjunto, la calavera. Entonces, por orden de confianza descendente, se van a ir colocando los jugadores en los puestos que quieran. Ojo, porque aquí el capitán va a poder gastar un punto de moral de toda la tripulación para recolocar a uno de los personajes como él quiera, ¿vale? O sea que los personajes se van a colocar donde ellos quieran, entre comillas, porque el capitán siempre va a poder intervenir, gastar moral para moverlos de sitio. Como os digo, que la moral baje es peligroso para el capitán, porque si alguno de los jugadores supera en su confianza en el indicador a la moral del barco, puede haber un motín. Después vendría ya la segunda ronda, que sería la ronda de tripulación, que aquí, en el orden que vaya indicando el capitán, vamos a ir ejecutando las acciones de los piratas que están colocados, tanto de los personajes, como de los aliados, como de los grupos de piratas que haya colocado el capitán. Que por cierto, antes de pasar a la ronda 2, el último paso es que el capitán puede gastar puntos de mando. En principio el capitán tiene un punto de mando, ¿vale? Pero en esta posición, me adelanto, cuando se coloca un personaje normalmente se colocará el capitán, ¿vale? Pero bueno, se puede colocar otro personaje. El personaje que se coloca ahí le va a dar puntos de mando al capitán. En este caso, si se colocara este personaje, le daría 2 puntos de mando al capitán. Si fuera el mismo capitán, sería lo mismo. Entonces sería 1 más los puntos que le otorga el personaje. Si nadie se coloca ahí, pues tendría el punto de mando, el capitán simplemente. Entonces, con esos puntos de mando va a poder mover los grupos de pirata, el capitán, donde quiera. Siempre que mueva un grupo de piratas, tiene que conservar el nivel de cansancio que tenga. Como veis, en la posición puede tener cansancio 1, 2 o 3. Si está en los dormitorios y se coloca, pues siempre se va a colocar en el 1, ¿vale? Pero siempre que los movamos, tenemos que conservarlo. Muy brevemente, cada vez que haga una acción el grupo de piratas va a aumentar el cansancio. Cuando esté en 3 y se vuelva a agotar, se le va a dar la vuelta. Esto significa que ya está cansado y no pueden hacer nada más. Aquí tendrá que gastar el capitán los puntos de mando para devolverlos a los dormitorios para que en la siguiente ronda puedan volver a participar. Aquí lo que os aconsejo es que, bueno, que los dejéis boca abajo en los dormitorios para distinguirlos de los que están ya recuperados. Entonces ya en la siguiente jornada le deis la vuelta para que se puedan utilizar. Entonces, como os decía, en la ronda de tripulación cada uno va haciendo las acciones. El orden de las acciones las va a decidir el capitán.
Y una vez resolvamos todas las acciones, pues vamos a pasar ya a la ronda de eventos. Entonces aquí vamos a robar una carta de eventos siempre y cuando no haya un barco enemigo o un enemigo en el mapa. Siempre que haga un enemigo en el mapa nos vamos a saltar la ronda de eventos y vamos a pasar a la ronda de enemigos. En la ronda de enemigos, pues los enemigos se van a mover, van a hacer acciones en función de lo que marque su ficha. Aquí tenemos una, por ejemplo, el barco fantasma. Y vamos a resolverlo. Entonces hay enemigos que son agresivos, que nos van a atacar, otros que van a huir, esto lo veremos después. Y estas serían las rondas de la fase de travesía. Después tendríamos el final de fase. El final de fase puede acabar de varias maneras. Imaginaos que ya hemos descubierto que esta es la isla, que esta ya es la isla objetivo. Entonces, en el momento que nosotros entremos aquí y el capitán diga que atraca, tiene que declararlo simplemente, pues hemos conseguido el objetivo. Entonces, en el momento que atracamos en la isla con el marcador objetivo 1, la travesía acaba de forma exitosa y cada personaje obtiene tantos puntos de prestigio como confianza tenga en este momento. O sea que la confianza no es una cosa que solo sirva para hacer un motín, sino que contra más confianza tengamos va a ser mejor. Ahora veremos cómo se gana confianza con las acciones, ¿vale? Los aliados van a dar la mitad de los puntos que hayan acumulado al pirata que los contrató, y si algún pirata ha acabado la fase inconsciente, pues va a empezar la siguiente fase de aventura con la mitad de su vida. Si todos los personajes estuvieran heridos, o sea, si todos los personajes estuvieran en la enfermería, tendríamos que jugar el anexo 1 del naufragio o el anexo 2 escapando de la muerte, ¿vale? En función de lo que haya pasado. Si se produce una rendición durante un abordaje, que esto significa que todos los grupos de pirata han sido eliminados o incapacitados, o bien si el capitán ha decidido rendirse, jugaremos el anexo 2, que es escapando de la muerte, que es un escenario aparte. Finalmente, si hemos tenido un hundimiento o un amotinamiento, jugaríamos el anexo 1, que es el naufragio, ¿vale? O sea, en el caso de que fuera un motín, solamente en el caso de que no lo haya hecho ningún pirata del barco. Si lo ha hecho un pirata del barco, pues seguiríamos jugando, pero con un nuevo capitán. Y estas son las formas en que acabaríamos la fase de travesía. Como veis, no tiene más historia. Esto es toda la fase de travesía. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar al barco y os voy a explicar por encima las acciones más importantes que podemos hacer en el barco para que veáis, bueno, cómo lo vamos a mover, cuáles son los peligros, etc. Vamos a ver los camarotes, que como veis, voy a retirar las figuras para que lo veáis bien. Es esta zona de aquí. Aquí básicamente todos los piratas que coloquemos aquí pues van a recuperarse el cansancio. Generalmente lo vamos a hacer con los grupos de pirata que estén agotados. Como os decía antes, si se le damos la vuelta está agotado, cuando vuelve el camarote se recupera, pero no le deis la vuelta hasta que acabe el día para que no os liéis con los que ya tuvierais ahí, ¿no? Pero ojo, porque también tenemos, dentro de lo que son los camarotes, veis que tenemos una línea punteada, también tenemos la parte de intrigar, que es esta de aquí. Entonces, aquí, como veis, se puede colocar un personaje solamente. Cuando se puedan colocar grupos de piratas nos va a aparecer esto. Aquí fijaros que se puede colocar un pirata, pues nos marca el círculo grande, o un grupo de piratas. Que esto es para intentar descubrir al que está intrigando, que sería un personaje. Entonces aquí cómo va a funcionar. Imaginaros que este jugador se ha puesto aquí, podría estar en el camarote y le serviría igual, ¿eh? Y el capitán ha decidido poner un grupo de piratas porque teme que está intrigando, ¿no? ¿Qué tipo de intrigas pueden ser? Tenemos en el juego monedas de oro, de plata y de cobre. Entonces, ¿cómo lo haríamos? El pirata que está haciendo la intriga cogería una moneda de oro, una de plata o una de cobre, se la pondría en la mano y eso sería el tipo de intriga que va a hacer. Tendría éxito a menos que el capitán tenga un grupo de piratas aquí, que el capitán haría lo mismo. Y el capitán lo que va a intentar es averiguar qué es lo que quiere hacer ese personaje y que su moneda coincida. Si el pirata muestra la mano vacía, no ha puesto ninguna moneda, pues no pasa nada. Si el capitán y el pirata tienen una moneda del mismo tipo, el pirata ha sido pillado y entonces ese personaje perdería 5 puntos de confianza. Y además no podría realizar ninguna acción más de intriga durante toda la fase de travesía. O sea, ya tendrá que esperar a otra fase de travesía más adelante. Ya ni en esta jornada, ni mañana, ni pasado. Toda la fase de travesía ya no lo podría hacer. Si el personaje mostrara una moneda y el capitán no ha mostrado la misma o no hubiera directamente un grupo en esa casilla, se aplicaría la intriga, el éxito de la intriga en función de la moneda. Si fuera de oro sería un desvalijar, tiraría un dado, sumaría un 3 y ganaría esas monedas del botín de la tripulación. El botín de la tripulación es como una tesorería
que iréis alimentando con la fase de aventuras y lo que pase en la fase de tripulación con los eventos y tal, que es una tesorería aparte de la tesorería del capitán y de los personajes. Cuando hay un cambio de capitán, pues esa tesorería la pasa a gestionar el nuevo capitán. Pero en este caso, pues con la moneda de oro, ese pirata, digamos que roba dinero de la tesorería de la tripulación, del botín de la tripulación. Si saca una moneda de plata, sería una difamación. Entonces ese pirata ganaría 3 puntos de confianza. Y en el caso de ser una moneda de cobre, sería un escamoteo. En el caso del escamoteo, el pirata podría descartar una ficha de ron de la bodega, con lo cual recuperaría todas las fichas de ron que le serán útiles, por ejemplo, en la fase de aventura. También en esta fase puede utilizarse en un momento dado. O podría descartar una ficha de provisiones para recuperar todas sus heridas. Como veis, son acciones que perjudican al conjunto de la tripulación y benefician personalmente a un solo pirata. Después tendríamos la acción de cartografiar, que la tenemos en el castillo de proa. ¿Lo he dicho bien? ¿Castillo de proa? Sí. Entonces, el personaje que se ha colocado aquí, cuando se activa, lo que hace es que intenta cartografiar. ¿Cuál es el sentido de cartografiar? Pues vamos a tener que dar muchas vueltas por el mapa para descubrir dónde está el número 1 para llegar a nuestro objetivo. Con esto podemos intentar averiguar si una de esas islas lejanas tiene o no el objetivo, ver el número que tiene. Entonces, ¿cómo funciona? El jugador que está allí, en el momento que se activa, hace una tirada de inteligencia. Este jugador, por ejemplo, si fuera este, pues serían 2 de inteligencia, tiraría 2 dados e intentaría superar una dificultad de 5, con lo cual tiene que sacar un 6. Si al menos sacara un 6, sumaría 1 de confianza por cada éxito que haya sacado y colocaría una gema sobre el marcador del objetivo. Con 3 de estos marcadores se revelaría. Por ejemplo, imaginaros que el personaje pues, tiene 3 de inteligencia y decide jugar contra esta isla. Pues tiraría 3 dados y por cada 6 que saque, pues colocaría una ficha. No ha sacado ninguno, imaginaos que saca 2 éxitos, pues colocaríamos 2 gemas como esta. Encima del tesoro coloco una como ejemplo y en el momento que hubieran 3, pues retiraríamos las gemas y los giraríamos. Recordad que por cada éxito va a subir en 1 la confianza. Después tenemos la cofa. La cofa, pues nos vamos a subir arriba y vamos a intentar pues ver cosas, ¿vale? Es el típico pirata que está arriba de todo, tierra a la vista o lo que sea, ¿vale? Entonces, este jugador realmente no es que tenga una acción que vaya a disparar voluntariamente o es muy circunstancial, tiene que ser en un momento concreto, ¿no? ¿Qué va a hacer desde la cofa? Pues cuando se revele un enemigo, después veremos cómo se revelan los enemigos, se van a revelar a una distancia del barco, en función si es de día o de noche. Pues por ejemplo, este creo que tenía 4 de... Sí, exacto, el vigía tiene 4 de percepción, con lo cual los enemigos van a poder aparecer a 4 de distancia, a más distancia de la que marca el juego en un inicio. Entonces nos va a permitir que esos enemigos puedan aparecer más lejos porque representa que los vemos llegar antes. Entonces es importante tener a alguien en la cofa para evitar sorpresas. También nos va a permitir revelar marcadores de objetivo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos aquí en esta posición y tenemos un vigía que tiene 4 de percepción. Pues mirad, tenemos 1, 2, 3, 4. Estamos a 4 de distancia del marcador de esta isla, con lo cual podríamos hacer la acción del vigía para darle la vuelta. ¿Es un 2? Pues no, esta no sería la isla a la que tenemos que ir. Pero como veis ya nos hemos ahorrado el tener que ir hasta esta posición. Con lo cual, si el capitán es un poco inteligente, aunque a veces eso puede no pasar, pues va a definir una ruta en la que no tenga que acercarse a las islas y que sea más óptima para que desde el puesto de vigía pueda ir viendo las posiciones. Claro, aquí también está la discusión de a ver quién se pone en el puesto de vigía para ir viendo esto, ¿no? Tened en cuenta que por cada enemigo que aviste el vigía y por cada marcador que descubra el vigía, va a ganar también un punto de confianza, sea o no el 1. Y cualquier tipo de enemigo, siempre va a ganar 1 de confianza. ¿Qué pasa? Que te puedes colocar en el puesto de vigía y que no veas nada ese turno porque el capitán no se acerca al punto de objetivo, por lo que sea. Entonces, bueno, te arriesgas. Ahí viene ya un poquito la negociación y ver qué es lo que va a pasar y que tú te coloques estratégicamente para ganar esos puntos de confianza que son importantes porque al final van a ser puntos de prestigio también. Tenemos los puestos de artillería que son de estos de aquí. Nos vamos a poder colocar hasta 3 personajes y vamos a poder colocar un grupo de piratas.
Entonces, esto va a afectar de cara al combate, que creo que voy a explicar después, pero tened en cuenta que, bueno, que estos son los puestos de artillería, que son importantes para eso. Y tenemos la cubierta principal, que como veis podemos tener hasta 2 grupos de pirata y hasta 3 personajes. Si colocamos un personaje aquí, pues evidentemente aquí no se va a poder colocar un grupo de piratas. ¿Qué vamos a poder hacer aquí? Pues vamos a poder auxiliar. Si tenemos un personaje en la enfermería, vamos a poder hacer una tirada de inteligencia de dificultad 4, es decir, tenemos que sacar un 5 más para ganar un avance en confianza y curar a ese personaje o grupo de piratas. Vamos a poder mover mercancías en la bodega, mover mercancías de sitio. Esto es importante porque en el combate se puede ir bajando el nivel de la bodega, y si la bodega llega a donde hay mercancías, esa bola de cañón llega hasta donde están mercancías, esas mercancías las perdemos. Así que en un momento dado puede ser interesante mover mercancías. Esta es la única acción que no genera cansancio a los piratas cuando la usan. También nos permite soltar lastre, es decir, quitar directamente mercancía de la bodega. Esto veréis el sentido cuando veamos el tema del movimiento. También podemos hacer el zafarrancho de limpieza con estas fichas de aquí. Entonces, primero actúan los grupos de... Si hubieran grupos de pirata, primero estamos obligados a que actúen los grupos de pirata y después actuarían los personajes. Los grupos de pirata simplemente se cansarían y bajarían un nivel. La suciedad, ahora mismo no hay suciedad, pero si estuviera a nivel 3, pues bajaríamos el nivel de la suciedad. Y después los personajes podrían hacer la tirada, que es una tirada de agilidad, dificultad 5, es decir, solamente se gana con 6, y si conseguimos al menos un éxito, bajamos la suciedad. Si estuviera 1, pues quitaríamos el marcador directamente y ganaría un punto de confianza el pirata que ha hecho la limpieza. También tendríamos el zafarracho de reparaciones, en el que podríamos recuperar un impacto en velas o en bodega. Si utilizáramos madera, si tuviéramos madera en la bodega, esto sumaría 2 a la tirada. Los personajes que saquen 2 éxitos en esta tirada, pues sumarían un punto de confianza. Tened en cuenta que el barco, por ejemplo, este barco tiene máximo nivel 3. Con lo cual no podemos reparar más de lo que tiene, pero si nos hubieran hecho daño y estuviéramos a 2, pues podríamos intentar reparar para volverlo a tener a nivel 3. Esto es importante y lo vamos a tener apuntadito cuál es el nivel máximo de nuestro barco. Como os decía antes, el puente de mando simplemente lo que va a hacer es que ese personaje va a otorgar puntos de mando al capitán, y si el capitán usara esos puntos de mando, ganará un punto de confianza. Ojo, porque como el capitán ya tiene un punto de mando, podría gastar su punto de mando y decidir no gastar el del personaje que le está apoyando. Aquí ya tenéis que valorar hasta qué punto queréis perjudicar o no unos a otros. Y esto os lo voy a explicar juntos, pues sería el puente de mando, que sería esto de aquí, que es para mover el barco. Si no hay nadie en el puesto de mando, el barco no se puede mover. Es condición sine qua non, ¿vale? Entonces, si tengo a alguien en el puesto de mando, me va a ir bien que haya algún grupo de piratas o algún pirata en estos puestos de aquí, que es el aparejo de las velas, porque esto va a hacer que nos podamos mover más rápido. Voy a explicaros el movimiento en este momento, porque ya que estamos aquí lo explicamos. Y después explicaré un poco la acción de combate, que es muy sencilla. Mejor la tenía que haber explicado antes, pero bueno, voy a explicar ahora lo que es el movimiento. Entonces, fijaos que en este caso tenemos un personaje en el mando, tenemos un personaje en el aparejo y además tenemos un grupo de piratas. En el momento que decidimos tirar, ¿qué hacemos? Cada uno, los grupos de piratas por un lado tiran los dados que sean. Por ejemplo, aquí hay un grupo de piratas, con lo cual tiran un dado. Si hubieran 2 grupos de pirata en 2 aparejos distintos, pues serían 2 dados, ¿no? Un personaje y otro personaje. ¿Por qué es importante tirarlos por separado? Porque si este personaje saca un éxito, pues este va a ganar un punto de confianza. Si este personaje no saca un éxito, no va a ganar el punto de confianza. Entonces hay que hacerlo por separado. ¿Qué es un éxito y qué no es un éxito cuando movemos el barco? Pues tenemos que volver a la bodega. Y entonces en la bodega, si os fijáis, hay un numerito aquí abajo. Tenemos 3 secciones en el barco. Una sección roja, una sección amarilla y una sección verde. La roja es 4, la amarilla 3, la verde 2. Esto va asociado al peso acumulado en el barco. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo ocupada nada del amarillo, pues la dificultad va a ser 2 para moverme. Si tengo ocupado al menos 1 del amarillo, la dificultad para moverme va a ser 3, y si tengo ocupado alguno del rojo, pues la dificultad va a ser 4. Como veis, en este caso, en este barco, ya por el tamaño que tiene, ya no podemos llegar a la zona roja. Entonces, en este caso, pues sería dificultad 2, ¿no? Pues tiraríamos los dados en función de dificultad 2. Tened en cuenta una cosa, el capitán en ningún caso gana puntos de confianza con las acciones normales, solamente gana confianza
con las cartas de misión o de objetivo que haya conseguido en el puerto o en otro momento, ¿vale? Que son como unas cartas que nos van a dar unos objetivos, va a modificar el mapa. No es necesario que entremos muy en profundidad en ese tema, pero va a ser la forma, con los eventos aparte, con los eventos también va a poder ganar puntos de confianza, y con esas cartas de objetivo que va a tener, que esto seguramente ya lo veremos en la fase de puerto cuando la veamos, pero que son cartas, bueno, pues que van a implicar que el capitán tenga una misión adicional que hacer en esta fase de travesía. Vamos, que el capitán no va a ganar puntos de confianza si no es por esos objetivos o por los eventos que se pueden disparar. Entonces, por ejemplo, si sacamos estas tiradas, este personaje no generaría movimiento porque la dificultad es 2, no la supera, este sí y este también, con lo cual tendríamos 2 puntos de movimiento. No hace falta que este personaje saque éxito, pero tiene que estar. Si no hubiera personaje aquí, no se puede hacer la acción de mover. Digamos que la acción de mover se dispara desde este puesto. Entonces, en este caso tenemos 2 puntos de movimiento. Este personaje ganaría un punto de confianza si es que no es el capitán. Y ahora os voy a explicar cómo nos movemos. Pues en este caso tenemos 2 puntos de movimiento. Tenemos aquí el barco pirata y como veis ya tenemos unas flechas que nos marcan las 3 posiciones delanteras. Entonces, si yo tengo 2 puntos de movimiento, por ejemplo, podría hacer así, 1 y 2, ¿vale? ¿Qué no puedo hacer? Ir para atrás, porque las flechas blancas las tengo hacia adelante. Si yo decido, puedo ir a una de las 3 posiciones frontales. Si yo voy aquí, no voy a hacer así exactamente. Lo que voy a hacer, ese punto de movimiento va a ser enfrentarme y moverme hacia adelante. Esto solamente lo puedo hacer en las 2 direcciones que van hacia adelante. No puedo girarme todo esto y venir para acá. ¿Cómo podría hacer eso? Pues imaginaos, digo, ostras, es que yo quiero ir para aquí ahora mismo. Pues yo tengo 2 puntos de movimiento, ¿no? Pues el primer punto de movimiento lo podría gastar en girar. Este girar me cuesta un punto de movimiento completo. Y ahora ya podría venir aquí, porque es una de las 3 posiciones que puedo ir con mi barco. Entonces, me movería aquí, pero enfrentándome a esa posición. Y esto sería solamente un punto, gastar un punto de movimiento. Espero que se haya entendido, ¿eh? No tiene mucha complejidad, pero tenéis que entender que si giro sobre mí mismo es un punto de movimiento, si voy hacia una casilla de los lados, que me permite por las flechas blancas, el giro digamos que es gratuito. Y la acción de movimiento la consumo al moverme. Y esto es básicamente el movimiento, no tiene más ciencia. Así de fácil. Pues vamos a ver cómo funcionan los ataques. ¿Cuándo se puede atacar? Durante el movimiento. O sea, imaginaros que yo he sacado 2 puntos de movimiento y el capitán decide mover el barco. Es el que decide por dónde se mueve el barco, siempre en todo caso, ¿vale? Entonces el capitán dice, tengo aquí este barco, quiero atacarle. ¿Cuál es el rango de ataque? Lo muevo un momento, ¿eh? El rango de ataque es las 2 casillas que, a cada uno de los laterales, porque los cañones están en los lados del barco, y las 3 siguientes, ¿vale? O sea, serían estas, en este lado serían estas 3, y al otro lado, pues serían estas 5, perdón, serían estas 5. Entonces, si yo estoy aquí, si os fijáis, yo no tengo a rango este barco, no le puedo atacar. ¿Qué puede hacer el capitán? Tiene 2 puntos de movimiento. Podría hacer un movimiento por aquí y atacar. Y después el otro punto de movimiento, a lo mejor después de atacar, pues moverse aquí, para quedar fuera del rango del enemigo. O que el enemigo le cueste más, aunque el enemigo después se puede mover aquí y atacarle, ¿vale? Pero bueno, imaginaos, se mueve aquí y dice, vale, pues ataco, pues lo tengo a rango y puedo hacer. Lo tengo a rango y además no tengo una isla en medio. Si tuviera una tierra en medio no podría atacar, ¿vale? Tenemos que tener también esa línea de visión. ¿Cuántos dados tiraríamos? Tiraríamos tantos dados como personajes y o piratas tengamos en los cañones. Habéis visto antes que podíamos tener un grupo de piratas y personajes hasta 4. Si tuviéramos un grupo de piratas, pues podríamos colocar 3 personajes. Hay algunos personajes que tienen habilidades que le dan bonificaciones cuando disparan con los cañones o a los grupos de piratas si disparan de los cañones, ¿vale? Si no hay grupo de piratas, pues esa habilidad no se va a poder disparar. Esto lo veréis con la particularidad de cada personaje. Entonces, tiramos los dados y ¿contra qué se tirarían esos dados? Contra la velocidad del barco enemigo. Si por ejemplo se tratara de este barco enemigo, después veremos cómo funcionan. Como veis, como tiene las 2 velas intactas, digamos, tiraríamos, serían 2 velas, pues sería velocidad 2. En este caso tendríamos que sacar un 3 o más para poder impactar. ¿Y qué pasa cuando impactamos? Imaginaros que en este caso hemos sacado 2 éxitos. Esos son 2 impactos. Pues por cada impacto tiraríamos un dado y el dado determinaría dónde va el impacto. Pues en este caso son 2 6s, irían a la bodega, aquí.
Si fueron 2 o 3 irían aquí y si no irían aquí. Entonces cogeríamos estas bolas de cañón, si han ido los dos aquí, pues colocaríamos la bola de cañón aquí para indicar que le quedan 6 puntos a la bodega. Evidentemente, si nos impacta a nosotros el enemigo, después veremos cuando se mueven y tal, pero si nos impactan, también tendríamos que mover esas bolas de cañón hacia un lado o hacia otro. ¿Qué pasa? Que en el caso de las velas está claro que vamos a tener menos posibilidad de colocar personajes aquí, con lo cual si esto se mueve para aquí, pues vamos a poder colocar un personaje menos y con lo cual potencialmente nos vamos a mover menos. En el caso del enemigo, como vamos a tapar aquí, pues la velocidad evidentemente va a ser menor, vamos a poder impactar con más facilidad. De hecho, si baja 1 vamos a tener siempre éxito cuando disparemos al barco enemigo. Si impactamos al enemigo en la cubierta, la capacidad de combate va a bajar. Esto va a afectar a los abordajes, porque representa que va a tener menos tripulación. Entonces veremos cómo funciona esto cuando veamos el tema de los abordajes. Pero podemos ir disparando para debilitarlo. En el caso de que nos impacten a nosotros en cubierta, vamos a elegir un grupo de piratas que estén en todo el barco y lo vamos a llevar a la enfermería. Si nos impactan en bodega, vamos a bajar este indicador, con lo cual fijaros que si el indicador llega donde tenemos carga, esa carga automáticamente se va al mar. En el caso del enemigo, conforme vayamos bajando la bodega o el casco, pues se irán reduciendo también la capacidad de saquearlos en el caso de que podamos saquearlo más adelante. Y en el caso de que llegue a 0, pues lo habremos hundido. Tened en cuenta también que cuando nosotros recibamos un impacto siempre va a subir el marcador de suciedad en 1. Y recordad que si estamos en 3 y recibimos un marcador de suciedad, vamos a bajar la moral. Así que el tema de los disparos nos pueden fastidiar por muchos sitios, que nos revienten las velas y nos movamos menos, que perdamos mercancía, que perdamos, hieran grupos de piratas, que aumente la suciedad del barco y nos baje la moral. Van a poder pasar muchísimas cosas, cada una más divertida que la anterior. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, y a lo mejor esto es dar un poco de información de más, pero ya sabéis que me gusta explicar las cositas. Si tenemos a alguien de la tripulación, si tenemos un personaje en la cubierta de los cañones, vamos a tener como 3 acciones adicionales. Primero, en el caso de que la tengamos, que la hayamos comprado y tal, podemos hacer un cambio de munición, que el capitán lo ordenaría, entonces cambiaríamos el tipo de munición de los cañones, que podría afectar más o menos a según qué tipo, o a las velas, o lo que sea, ¿vale? Pero esto tenemos que tener el tipo de munición. Con la munición normal podemos hacer la acción de desarbolar de ese navío, que esto significa que si estamos adyacente al otro barco, el personaje directamente resta 1 a su tirada de potencia de fuego y en caso de que tenga éxito, se aplican los impactos exitosos directamente a las velas. Es como que está apuntando a las velas, tiene un poquito más de dificultad, pero bajaría la vela, con lo cual le bajamos la velocidad. Esto nos puede interesar porque si, por ejemplo, tenemos el otro barco está muy dañado, no queremos hundirlo porque lo queremos abordar, pues podemos hacer este tipo de disparos. Si pudiéramos realizar un disparo de este estilo, que pasamos de proa a popa o de popa a proa, nuestro disparo, ¿veis que atraviesa de delante a atrás o de detrás a adelante? En este caso podríamos hacer un impacto doble, o sea, un impacto extra en la bodega aparte del daño que le hagamos. Así que tened en cuenta estas 3 maniobras de combate especiales que podéis usar en caso de que tengáis un personaje ahí para disparar. Vamos a ver el abordaje, a ver si lo explico más o menos bien. El abordaje se da cuando nuestro barco y un barco enemigo están en la misma casilla. En ese momento los barcos se unen, se ponen las amarras y el tablero de abordaje pasa a estar activo. Entonces, en primer lugar, vamos a colocar los enemigos ocultos de esta manera. Estos enemigos van a estar vinculados con la capacidad de combate de aquí abajo. En este caso hay 5 porque, por ejemplo, lo hemos dañado ya y está con esta capacidad de combate. Entonces colocamos esos enemigos allí. Entonces, estos enemigos, cuando reciben un impacto, se les va a dar la vuelta y cuando reciben otro impacto se van a eliminar ya del barco. Pues eso significa que están capturados o que están muertos o lo que sea. Estos abordajes, como os decía, se pueden dar o bien cuando nos metemos en la misma casilla y se realiza el abordaje o cuando salta en una carta de evento. En todo caso, como veis, es otro tablero que vamos a utilizar, que vamos a preparar como acabo de comentar. Entonces, en este momento se interrumpe la secuencia de juego completamente y hasta que no se resuelva no se va a poder seguir con la fase de travesía. Entonces, la secuencia de juego pasa a ser una diferente. Primero, los personajes que estén en el barco enemigo, como veis aquí tenemos slots, que es nuestro barco, y aquí tenemos 2 posiciones en las que nuestros personajes pueden llegar a estar. Entonces, en el caso de que tengamos personaje aquí, la primera acción que vamos a tener es
Si estamos aquí, pues o combatir a los enemigos o cortar las amarras. Podemos decidir cortar las amarras porque queremos huir, porque está yendo muy mal el combate y tal. Entonces cortamos amarras para poder marcharnos. Estas son las dos cosas que podemos hacer en primer lugar. En segundo lugar, los personajes que estén en el barco pirata, es decir, en nuestro lado de este tablero, van a poder abordar, disparar desde la cofa, disparar desde un pedrero o zafarracho de combate. ¿Vale? Esto lo veremos, ¿vale? Pues esto entra tanto los que están aquí como los del barco pirata. En tercer lugar, se haría el combate entre los grupos de piratas que tengamos colocados aquí, que están participando en el combate, y los enemigos del barco rival. Y los personajes que no estén en la enfermería o que no estén en el barco enemigo se pueden colocar tanto en esta parte de aquí como recolocarse en nuestro barco, tal y como hemos visto en la fase de travesía normal. Primero el capitán elegiría su puesto de travesía y el resto de personajes elegirían su puesto en orden descendente de confianza, como hacemos normalmente. Entonces el capitán usaría sus puntos de mando para mover los grupos de pirata, ¿vale? Podrían volver al barco, o sea, volver al barco normal, entre comillas. Esto sigue siendo nuestro barco, pero digamos enfocado a esta acción, ¿no? Y podríamos recolocar estos puntos de mando. Por eso os digo que, por ejemplo, se podría colocar un personaje en apoyo al capitán para darle puntos de mando para poder mover piratas, ¿vale? Entonces no solamente vamos a jugar con este tablero, sino que vamos a jugar también con el tablero de barco cuando tengamos el abordaje. Y después de esto volveríamos al punto 1. Yo que sé, si este se ha movido aquí, pues ahora comenzaría este, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es describiros cada una de estas acciones. Los grupos de pirata no van a ganar cansancio, ¿vale? No van a ganar cansancio, pero sí que nos marcan esto de cansancio porque sí que van a conservar. Si este pirata, por ejemplo, está a nivel 2, este grupo de pirata está a nivel 2 y está a nivel 1, pues lo vamos a colocar así para recordarnos a nosotros mismos el cansancio que tenía ese pirata antes de iniciar el abordaje. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer durante el abordaje? Primero, arengar. El personaje que esté en el puesto de mando de nuestro barco va a poder seguir dándole esos puntos de mando al capitán, como acabo de explicar. Si estamos en una casilla de abordar, que son estas dos de aquí, estos personajes, en la fase que les toca, que sería la fase 2, van a poder abordar. Haríamos una tirada de agilidad contra dificultad 4, en función de la agilidad del personaje, que sería, como recordáis, esto de aquí. Si tuviéramos éxito, saltaríamos a la cubierta del enemigo y podríamos realizar una acción en este momento, ¿vale? Aunque ya han pasado la acción de los que están aquí, en el momento que abordamos podemos hacer una acción. Si falláramos, tendríamos que tumbar el personaje y no lo podríamos volver a usar hasta el final del abordaje, ¿vale? O sea que cuidado con estos saltitos. ¿Qué acciones podemos hacer tras abordar el barco enemigo? Podemos combatir a los enemigos. Entonces, recordar que esta acción también la podíamos, si ya estábamos aquí, podíamos combatir a los enemigos. Si acabamos de saltar, también podemos combatir al enemigo. ¿Cómo se combate? Elegimos entre hacer una tirada de cuerpo a cuerpo o hacer una tirada a distancia. Como veis, nosotros tenemos aquí estos valores que veremos en la fase de aventura, cuerpo a cuerpo. Este personaje, por ejemplo, tira 2 dados y en la distancia tira 3. Las tiradas serían a dificultad 4, tanto a distancia como a melee, y por cada éxito añadiríamos una herida a un enemigo y sumaríamos uno de confianza. Si fallamos, recibimos la herida nosotros, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado. Si fallamos, recibe la herida el personaje. Si no, le hace una herida a uno de los rivales, como os decía, le damos la vuelta. Entonces este personaje siempre se va a quedar en esta casilla, a menos que haya quedado KO. Si queda KO, pues tiene que ir a la enfermería. En el caso de estar aquí, tanto si hemos hecho la acción en este momento de abordar, que podemos hacerlo en ese momento, o si ya estaba aquí en el barco, por lo tanto es la primera acción de la secuencia de abordaje, puedo cortar amarras. Puedo cortar tanto desde aquí como desde ahí. Cuando corto amarras también subo un punto de confianza. Entonces yo cuando corto esta amarra coloco una herida aquí para indicar que esa amarra está cortada. En el momento que estén las dos amarras cortadas se considera que nos hemos separado del barco enemigo. Puede ser tanto el mismo personaje como otro el que lo haga. El abordaje entonces se daría por finalizado y los personajes del barco enemigo regresarían inmediatamente a cualquier puesto de travesía de su elección. Entonces, después de esto podríamos hacer una tirada de movimiento para alejarnos del barco, salirnos de la casilla y a partir de ahí pues no podríamos volver a realizar un abordaje hasta la siguiente ronda.
¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer tiradas desde la cofa. Si estamos aquí en la cofa de nuestro barco, podríamos hacer un disparo. Esa tirada sería de dificultad 5 y por cada éxito podemos herir a un enemigo. Ya sabéis, dar la vuelta y si está dado la vuelta, pues eliminarlo. Y sumaríamos también un punto de confianza. También podemos disparar desde el pedrero, que es esta zona de aquí. Es esta zona de aquí, hay 2 puestos. Cuando disparamos desde el pedrero, hacemos una tirada de distancia, también de dificultad 5, y por cada éxito también colocaríamos una herida en un enemigo y también ganaríamos un punto de confianza. Así que podemos disparar desde la cofa y desde los pedreros. Y también, si estamos en un puesto de abordar, aquí o aquí, podemos apoyar a un grupo de piratas para que cuando haga el combate sume, aparte del dado que tiene, nuestros dados de combate, que podemos elegir tanto la distancia como el de melee. Entonces, si ese grupo de piratas logra hacer daño, también vamos a ganar un punto de confianza. Entonces, pequeño recordatorio. Secuencia del abordaje. Primero, los personajes que están aquí actúan. Segundo, los personajes que están en el barco pirata realizan sus acciones, o sea, tanto los de aquí como los que están en nuestro barco pirata, en el tablero principal. En tercer lugar, vamos a tener el combate entre nuestros grupos de piratas y los enemigos. ¿Esto cómo lo gestionamos? Primero, tenemos que determinar la capacidad de combate. Cada grupo de piratas que esté en la borda me otorga un dado para mi capacidad de combate. En este caso tengo 2, pues 2. ¿Cuántos del enemigo? Pues tiene 5, pues 5, que es una locura. El máximo de dados siempre es 5, así que como máximo aquí, aunque tuviéramos más enemigos, máximo 5 dados y nosotros igual. Aunque tuviéramos 6 grupos de pirata, aunque tuviéramos bonificaciones, máximo 5 dados. Tiraríamos los dados, entonces cada personaje que haya realizado la acción de zafarrancho de combate tira el dado del pirata al que suma el valor de combate, lo que os decía antes, el zafarrancho de combate, si este está aquí, le añade esa bonificación a un grupo de piratas, con lo cual lo tiraríamos. Pues es importante que tengamos personajes aquí también para que den esa bonificación a los grupos de pirata. Entonces, para los grupos de pirata, cada resultado de 5 o 6 es un éxito. Necesitamos un 5 o un 6. Y para los enemigos nos viene aquí arriba. En este caso, por ejemplo, estos enemigos de 4 a 6 tendrían un éxito con la tirada de dados. En este caso serían un poco mejores que nosotros. Son guardacostas y bueno, pues están bien armados y bien preparados para este tipo de situaciones. Entonces tiraríamos dados. Aquí es importante que el capitán tire los dados de los grupos de los piratas y si algún pirata ha apoyado a un grupo de piratas, pues que tire el dado del grupo de piratas más los suyos. Porque si tienen menos un éxito, va a subir su confianza. Y asignaríamos los éxitos. El capitán decide cómo distribuir los éxitos de cada uno de los bandos. Como sabéis, cada éxito que apliquemos a un enemigo pues lo vamos a girar o, si ya está girado, pues lo vamos a quitar, ¿vale? El capitán va a decidir a qué enemigo le hace el impacto. Cada grupo de piratas puede recibir una herida. Cuando reciba la segunda herida, se tiene que ir a la enfermería porque queda KO. Y ya quedaría resuelto lo que es el combate, cuando aplicamos los daños a los dos lados del resultado de los dados. Y como os decía, primero, aquí. Segundo, todos los personajes que están en nuestro barco. Tercero, combate entre grupos de piratas y enemigos. Cuarto, los personajes que no estén en la enfermería o en casillas de combate del barco enemigo. Es decir, aquí se pueden recolocar como en la fase de travesía. El capitán elige el puesto de travesía y después todos los personajes de los jugadores en orden descendente de confianza. El capitán usa los puntos de mando para mover los piratas y volvemos al punto 1. Y así va el ciclo de lo que es un abordaje. No sé si os puede interesar, pero voy a hacer un pequeño ejemplo de abordaje. Entonces vamos a poner el abordaje a medias. O digamos que empezamos así, el abordaje de esta manera. Pues imaginaros que el capitán con los puntos de mando que tenía preparado, pues ya ha colocado estos personajes aquí. Y empezamos. Los personajes del barco realizan sus acciones. No hay nadie, con lo cual nada. Los personajes del barco pirata realizan sus acciones. Tenemos todos en el barco pirata y digamos que en la cofa está fuera de plano, pero tenemos a este vigía. Este vigía tiene una capacidad de combate a distancia de 3 dados. Pues tiraría 3 dados. Ataca al barco enemigo. Entonces tiramos los dados y comprobamos si hemos sacado algún éxito. Es dificultad 5, así que hemos logrado un éxito. Subiríamos en 1 la confianza y herimos uno de los enemigos. No tenemos a nadie en los pedreros para disparar, no podemos abordar, no tenemos zafarrancho combate, pasaríamos al combate entre los grupos de pirata y los enemigos. Pues en este caso simplemente serían 5 dados contra 4 dados. Tiro los 5 dados de los enemigos, lo he movido todo, perfecto. Y tiro los dados de nuestros piratas.
Muy bien, hemos dicho que con un 5 o un 6 logramos un impacto, con lo cual nosotros hemos hecho un impacto. Y ellos, en este caso, si son guardacosas, de 4 a 6 nos hacen impactos. Pues todo impactos, nos harían 5 impactos. Entonces, podríamos asignar ahora las heridas. Entonces, por ejemplo, asignaría una herida a este, una herida a este. Recordad que pueden aguantar 2 heridas, una herida a este, y a este pues le asignaría 2, con lo cual me lo llevaría ya a la enfermería. Bueno, pues no nos ha salido muy bien. A continuación, los personajes que no estén en enfermería pues se pueden mover. Pues mira, decidimos dejar al vigía en la cofa para que vaya disparando desde ahí. Y sí que vamos a colocar, por ejemplo, este señor aquí, este señor aquí, y este se va a colocar, por ejemplo, aquí. El capitán se colocaría también, imaginaos que es uno de estos personajes, se ha colocado como ha considerado, y volvemos al punto 1. No hay ningún personaje aquí, con lo cual no pasaría nada. Ahora miraríamos los del barco pirata, seguimos teniendo a este señor arriba, vamos a hacer eso primero. Como os decía, tira 3 dados, 5, 3, 1, como es dificultad 5 y no saca ningún 6, pues no hace ningún impacto, con lo cual nada de nada. Y a continuación podríamos hacer aquí más acciones. Tenemos el abordar, el disparar desde la cofa y disparar un pedrero. Pues mira, voy a disparar primero desde el pedrero y según lo que pase, nos retiramos ya. Vale, pues disparamos desde el pedrero, sería dificultad 5, disparo a distancia. Pero como este personaje tiene además la habilidad cañonero, va a tirar un dado más. Tendría 2, con lo cual tiraría 3. Tiramos 3 dados, a ver si suerte, tenemos que sacar 6. Pues nada, no sacamos nada. Y estos dos personajes, pues tengo dudas. Podría avanzar, podrían cortar amarras. No, pues cortar amarras tienen que cortarlas desde aquí arriba. Entonces tendríamos que abordar y después cortar amarras. O nos podemos quedar aquí para apoyar a nuestros grupos de pirata. Pues tal y como está el tema, como está tan mal, se van a quedar aquí y van a dar apoyo a los grupos de pirata. Y ya estaríamos. Entonces pasaríamos al combate. Ellos tirarían 5 dados y nosotros tendríamos que tirar. Un grupo de piratas más sueltos tiraría un dado y después estos personajes aportarían. ¿Qué aportarían? Pues por ejemplo, el justiciero podría aportar 3 dados. 3 más 1, 4, con un grupo de piratas, por ejemplo este. Y el otro tiene 3 y 3, con lo cual, bueno, pues podría aplicar 3 más 1, 4 también. Bueno, pues vamos a tirar primero por el enemigo. Son muy duros, nos pueden hacer 4 de daño, después los asignaremos. Y ahora vamos a ver el daño que hacemos nosotros. Pues el capitán tira por el grupo de piratas que no tiene apoyo, saca un 5, con lo cual es un impacto. Me lo voy a poner aquí para acordarme. Ahora tiraría este, por ejemplo, con este, con lo cual serían 4 dados. En este caso serían 2 impactos más. Los pongo por aquí. Y con este igual, con este grupo de piratas, tiraríamos 4 dados. Pues mirad, 2 impactos más. Además, como han generado impactos, recordad que tienen que subir su confianza. Entonces, como veis, esta vez ellos nos han hecho 4 impactos, pero nosotros les hemos hecho 5. Entonces, con nuestros 5 impactos, por ejemplo, podríamos hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y les dejaríamos 2 soldaditos aquí. Pero ¿qué pasa? Que ellos nos han hecho 4, con lo cual todos nuestros grupos de piratas se van a la enfermería. Porque nos quedaban 3, todos con un impacto, con lo cual todos fuera. En este caso se acabaría la fase de abordaje porque nos tendríamos que rendir, ya no nos quedan grupos de pirata. Entonces tendríamos que hacer la fase de rendición, que básicamente tendríamos que jugar, en este caso, en esta campaña, el anexo 2, escapando de la muerte, ¿vale? Que sería un escenario adicional. Y aquí acabaría nuestra aventura. En el caso de que ganáramos, pues procederíamos, si el enemigo perdiera todos los marcadores de enemigo de aquí, se rinde y el capitán gana cualquier beneficio que otorgue ese barco al vencerle, que esto no lo tendría que marcar en la misma casilla. ¿Y cómo funcionan los saqueos? Pues bueno, primero tenemos, como dice aquí, tenemos que actuar en un orden, primero los grupos de piratas, después el capitán y después el resto de personajes en orden descendente de puntos de... Siempre digo moral, pero no, moral es la de la tripulación. En este caso serían los puntos de confianza. En caso de empate, pues el capitán desempata. Esto siempre va a pasar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que decidir, el capitán, los grupos de pirata, ¿cuáles dedicamos a tareas de reparación para reparar el barco y cuántos dedicamos al saqueo? Cada grupo de pirata o cada personaje solamente puede realizar una de estas 2 acciones. O reparar, que aquí nos lo pone, coloca hasta 2 grupos de piratas y un personaje en la cubierta. Por cada grupo de piratas aumenta el 1 el cansancio de ese grupo de piratas y junto al personaje realizan una tirada de inteligencia 4. Si tenemos algún éxito, reparamos un impacto de tu barco. Si un personaje tiene un éxito, pues gana confianza, como siempre, ¿vale? Y en el caso del saqueo,
Un grupo de piratas puede coger 2 marcadores de mercancía, solo se pueden coger tantos marcadores de mercancía como puntos de bodega le queden al enemigo, lo que os decía antes. Si tenemos mucho la bodega, pues va a haber menos mercancía que recoger. Y un personaje puede recoger un marcador de mercancía y ganar uno de confianza si hay espacio suficiente en la bodega del barco pirata. Entonces la mercancía básicamente se pone la mercancía en una bolsa y cogemos la mercancía al azar y ya está. Y este sería el final bueno, digamos. Sin embargo, si cortáramos las amarras, el final sería un poco distinto, que eso es lo que se explicaba antes. Se inicia la secuencia de la fase de travesía, comenzando por la ronda de singladura, y el barco enemigo no nos podría volver a abordar hasta que llegue su turno para una nueva secuencia de fase de travesía. ¿Vale? Tendríamos libre eso. Y finalmente, recordad que al final del abordaje, sea cual sea el resultado, aumenta en 1 la suciedad del barco. La fase de evento, como os decía, no tiene mucho misterio, es leer la carta de evento y ejecutarla. Lo único que si en el caso de que nos toque colocar un barco enemigo, pues va a tener una serie de consecuencias. Imaginaos que es este barco y utilizo este token para este barco. Ahora mismo no sé si es este token el que tenemos que utilizar, ¿vale? Pero bueno, vamos a colocar aquí nuestra ficha de barco como si estuviéramos en esta posición. Imaginaos que nos ha salido que tenemos que colocar este barco. Entonces, ¿dónde va a aparecer el barco? Pues en función del momento que estemos del día, nos va a marcar una dirección. Por ejemplo, si es un 3, la dirección es esta. Si es, por ejemplo, si estamos en 6, pues la dirección será esta. Entonces, ¿dónde tenemos que colocar este enemigo? Pues primero tenemos que ver la distancia. La distancia es que mientras sea de día aparecerá 3 casillas del barco pirata. Y si hay algún personaje en la cofa, pues puede aparecer de la manera habitual, o si el personaje lo decide, a tantas casillas del barco pirata, lo que os decía. Si tenemos uno en la cofa que está a 4, pues puede aparecer a 4. Si normalmente, si es de día, pues va a aparecer a 3 de distancia, es decir, va a aparecer en esta casilla, en este caso, porque tenemos que pillar la orientación del reloj. En el caso de que fuera de noche, en este caso es de noche, fijaros que aquí estamos en la posición de noche, aparecería 2 de distancia, con lo cual estaría aquí. Fijaros que aquí por la noche es súper importante tener un vigía para que el barco no nos aparezca en los morros. Si no tenemos un vigía, pues aparecería aquí. Ya preguntaréis, ¿y el encaramiento? Pues el encaramiento tiraremos un dado y lo colocaremos en esa orientación. Por ejemplo, es un 2, fijamos que el reloj en el 2 es hacia aquí, con lo cual lo colocaríamos encarado así, de esta manera. Y ya tendríamos colocado el enemigo y ya podría pues ir funcionando como corresponde. Pero esta es la única carta de evento que es un poco así, un poco particular, pues es la colocación de los enemigos y como es un caso muy general, pues os lo he explicado sin ningún problema. Ya hemos visto algunas cosas de los enemigos, pero os voy a explicar un poquito más qué es lo que tenemos en las tarjetas de enemigo. Pues en primer lugar tenemos aquí el nombre, después tenemos la tipología que la tenemos aquí, el banderín rojo significa que son agresivos, el banderín blanco que son neutrales y los pasivos serían azules. Esto después veremos que en función del tipo de agresividad pues van a moverse y atacar de una manera concreta. Tenemos, como os decía, aquí la velocidad y aquí tenemos los resultados con lo que la tirada de movimiento suya produce movimiento, ¿vale? Pues cuando el enemigo se tenga que mover, en este caso como tenemos 2 velas, tiraríamos 2 dados. Por cada dado que esté entre 4 y 6, pues el barco se moverá en función del número de éxitos de la tirada. Esto ya hemos visto lo que es, durante el abordaje lo vamos a utilizar. Después tenemos el tema de la potencia de fuego, que la tenemos aquí. Estas son la cantidad de dados que va a tirar cuando nos dispare y esto es el rango de acierto. Después tenemos la moral, que esto es el incremento de moral que vamos a tener en el caso de que los venzamos, o la moral que vamos a bajar en el caso de que huyan estos enemigos o que huyamos nosotros de esos enemigos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta también para ver cómo tratamos a los enemigos. Y como os decía, aquí tenemos la capacidad de combate, que es esta parte de aquí, y tenemos la bodega, que es esta parte de aquí. Entonces, en función de los impactos, pues tendremos menos enemigos en la cubierta del enemigo, tendremos menos recompensas para recoger, a menos que lo queramos hundir, con lo cual nos llevamos los 5 de la victoria y fiesta. No hace falta siempre abordar, o el movimiento del enemigo que le va a afectar en función de las velas que tenga disponibles. Recordad que, bueno, siempre que le hagamos impacto, pues vamos a colocar la bola para indicar la cantidad de daño que lleva acumulado ese enemigo. Cosas que tenemos que tener en cuenta, si yo por ejemplo estoy aquí y el enemigo está bastante lejos, no, un poquito más lejos. Aquí por ejemplo, el enemigo, fijaros que está más de 5 casillas, eso significa que el enemigo está inactivo. Y que es porque estamos fuera de su área de efecto. El área de efecto de un enemigo es 5 casillas. Esto lo tenéis que tener súper en cuenta. Porque el área de efecto va a tener consecuencias en el comportamiento. Por ejemplo, en el movimiento y el ataque, el movimiento mínimo que va a tener el enemigo siempre va a ser de 1. Y si está activo va a hacer tirada de velocidad, ¿vale?
O sea, que o se mueve uno o si está activo, es decir, lo tenemos a 5 casillas o menos, va a hacer una tirada de velocidad, con lo cual se va a mover más rápido. Entonces, si el enemigo se mueve y es agresivo, primero va a intentar dispararnos. Imaginaros que lo tenemos aquí más cerca, está a rango nuestro, pues el primer punto de movimiento lo va a intentar gastar en atacarnos. Y después de eso, pues se va a mover lo que corresponda. Si es que le quedan puntos para moverse o hacer lo que sea. Pero es en el caso de los agresivos. Los neutrales no van a hacer ninguna acción ni movimiento a no ser que sean atacados. En ese caso se convierten en un enemigo agresivo. Y los pasivos, si están activos, se tratan de alejarse siempre del barco pirata. Y si pueden disparar, lo hacen antes de moverse y nunca intentarán un abordaje. Si está inactivo, se mueve para alcanzar su isla objetivo, huyendo y retirando el marcador si lo consigue. Entonces, esto es lo que tenéis que tener en cuenta de cara al movimiento de los enemigos. Siempre que la capacidad de combate o la bodega del enemigo, es decir, aquí o aquí, llega a cero, se considera que el enemigo es derrotado y hundido. Y las velas simplemente cuando lleguen a cero no se va a poder mover y no va a tener capacidad tampoco de esquivar, con lo cual todo lo que le disparéis se lo va a comer. Si estamos fuera del área de efectos, si el enemigo sale del área de efectos, está a 5 más, vamos a tenernos que aplicar la penalización roja. ¿Vale? Si es la fase del enemigo. O sea, en la ronda de enemigos vamos a hacer todas estas comprobaciones que os digo, pero si este barco tuviera más de 5, pues va a pasar a estar inactivo y nos vamos a comer estos 2 puntos de bajada de moral. O sea que siempre que aparezca un enemigo vamos a intentar intentar acercarnos para hacerle daño. Esto hay una excepción, que es el barco fantasma, que ya nos lo dice, que es un barco al que no podemos atacar ni que nos va a atacar. Lo único que va a hacer es que nos va a ir bajando la moral y en el momento que esté fuera del alcance va a desaparecer del mapa, simplemente. ¿Vale? Es un barco que nos va a molestar básicamente. Pero en general, todo lo que aparezca tenemos que enfrentarnos y ganarlo. Evidentemente el cómo se mueve, cómo se acerca a nosotros y cómo nos ataca es algo que tenéis que decidir cómo lo hace. Si el enemigo primero intenta atacar, pues evidentemente intenta atacar, y si se nos tiene que acercar, pues se nos va a acercar directamente o va a intentar posicionarse para poder atacar. Esto pues lo de siempre, decidís entre todos y si no os ponéis de acuerdo, pues que lo decida el capitán. Entonces, os recuerdo cómo se acaba la fase de esta fase de navegación. Primero, si atacamos en la isla objetivo, es decir, si llegamos a la isla que tiene un 1 y llegamos a la casilla de puerto, el capitán puede declarar que se atraca y se acaba. Los puntos que teníamos de confianza se transforman en puntos de prestigio en cada uno de los piratas, y los aliados de cada uno de los piratas pues aportan la mitad de puntos. Recordad que si acabamos en esta fase como inconscientes, empezamos la fase aventura con la mitad de vida. Si todos los personajes están en enfermería y el personaje y el barco no ha sido hundido ni rendido, los jugadores tienen que elegir entre jugar el anexo 1 de naufragio o el anexo 2 escapando de la muerte, el que quieran. Si se rinden durante un abordaje, o el capitán decide, porque quedan todos los grupos de piratas incapacitados, o el capitán lo decide, se tiene que jugar el anexo 2 escapando de la muerte. Y si hay un hundimiento o un amotinamiento que no sea por un jugador, o sea, si la moral llega a 0 y ningún pirata ha realizado un motín, que sería el caso del amotinamiento sin que se amotine nadie, ninguno de los jugadores, se juega el anexo 1, el naufragio. Y finalmente os explico el motín. En cualquier momento del juego que un personaje esté por encima de la moral del barco, esto significa que tiene la confianza suficiente para amotinarse. Pueden haber varios jugadores que al mismo tiempo estén por encima de la marca, con lo cual tenedlo en cuenta. Entonces, se puede instigar inmediatamente el motín, como os decía. Cuando esto ocurre, el capitán tiene que participar sí o sí y el pirata que lo provocó. Opcionalmente, cualquier jugador que haya sobrepasado esto también podría participar. Todos los piratas que participen en el motín, excepto el capitán, se consideran los amotinados. Entonces, en este momento, todos los personajes convierten sus puntos en prestigio automáticamente y lo suman a los anotados que tengamos en la hoja de registro del personaje. Esto lo colocaríamos en el 20 y esto en el 0, ¿vale? O sea, hacemos como un reset, pero anotando los puntos. Entonces, los amotinados y el capitán cogen una moneda para representar cada 10 puntos de prestigio que tenga, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy amotinando y tengo 53 puntos de prestigio, pues cogería 5 monedas para representar esos 54, ¿vale? Las fracciones no cuentan. Entonces, cada uno de los jugadores, los amotinados y el capitán, cogerían estas monedas para representar
esto, porque vamos a hacer una puja. Entonces, los jugadores que estén implicados, capitán y los amotinados, extenderán el puño con las monedas ocultas con la cantidad de fichas que están apostando en este momento para intentar amotinarse o defenderse del motín. Y el que muestre la mayor cantidad de monedas, que recordad que cada moneda representa 10 puntos de prestigio, es nombrado capitán y adquiere las cartas de encargos que no haya completado el anterior capitán. Antes os hablaba de cartas de objetivo y tal, son cartas de encargo, ¿vale? Entonces, todo lo que tuviera el capitán, es decir, el botín de la tripulación y esas cartas de encargo, pasan al nuevo capitán. Evidentemente, si gana el capitán, pues mantiene el puesto. Y todos los jugadores, hayan ganado o no la puja, por cada moneda que hayan puesto pierden 10 puntos de prestigio en ese momento. Con lo cual, cuidado con amotinarse a la ligera, porque el pellizquito en puntos de prestigio es bastante fuerte. En el caso de que hubiera un empate en las pujas, haríamos una tirada enfrentada de carisma para resolver el impacto. El empate. En este caso, por ejemplo, este personaje tiene 3 de carisma, este tiene 1, pues este tiraría 3 dados contra una dificultad de 1 y este tiraría un dado contra una dificultad de 3. El que tenga más éxitos, pues gana el enfrentamiento y ganaría la capitanía. Y estos serían los motines y con esto cerramos toda esta fase de travesía. Pues hasta aquí esta fase de travesía. Espero que me lo haya explicado bien, espero no haber cometido muchísimos errores. Y nada, ya sabéis, nos falta aún por explorar la fase de puerto y la fase de aventura, que veremos en próximos vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!